Justo. Él es profesor de filosofía, ha hecho un diplomado en filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. También es docente en el Instituto de Ecuador, es escritor, es conferencista internacional. Está dando bastante charla también sobre la batalla cultural, ¿no? Y él ha escrito el libro del conservadurismo en 10 reflexiones y también un libro que también lo estoy estudiando, que lo tengo acá, el libro negro del ecologismo, ¿no? Donde él está haciendo un análisis acerca de la situación ambiental, pero de por medio está analizando, haciendo una crítica, también una contrapropuesta para mejorar esto, porque hay bastantes personas, activistas o grupos que distorsionan esto del medio ambiente, ¿ya? Entonces, encantados por tener la presencia de Horacio Justo, es un honor para nosotros. Aparte que ya nos está colaborando con otros temas sobre familia, hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente acá en Paraguay en una gira que hemos hecho dando charlas para defender los principios, los valores, la familia en su estado natural, ¿no? También él es miembro fundador de la Fundación Libre y director del medio periodístico La Resistencia Radio. Entonces, conmemorando este Día Mundial del Medio Ambiente, hoy día 5 de junio, vamos a dar la bienvenida a Horacio y a todos los que están conectando a través de las páginas de Clip Latinoamérica y Unidos por el Titicaca. Adelante, profesor Horacio, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a intentar, al menos en el intento de ser breves y concisos en los que hoy tenemos para transmitir, principalmente tratando de exponer lo que se nos ha convocado, que es el lado B del ecologismo, y vamos a considerar entonces la mayor apuesta que tiene esta ideología en términos supranacionales, en términos políticos de organismos transnacionales, que es la denominada Agenda 2030. Para esto y previamente, si estuviésemos de manera presencial, es decir, si estuviésemos dentro del mismo auditorio, le pediría a cualquier voluntario que tomase su celular, que pusiera tan solo ONU Agenda 2030 y que hiciera clic en alguno de los tres primeros enlaces que salen patrocinados, donde podrían observar que lo que aquí se va a plantear es expresamente lo que figura dentro del sitio oficial de la ONU. Y esto lo digo desde ya para tener que evitar que esto se vaya a tomar luego como una especie de teoría conspirativa, de locuración de alguna persona trasnochada o simplemente una exageración, sino que todo lo que vamos a decir aquí está debidamente documentado, está debidamente probado y de allí es que es necesario tomar conciencia, porque es una realidad. Para entender lo que es la famosa Agenda 2030, conocida también como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa agenda propuesta e impulsada por la ONU para consolidar lo que es el Acuerdo de París, un Acuerdo de París que es una herencia de los protocolos de Kioto, tenemos que tener en cuenta que se trazan objetivos políticos, económicos y culturales para que todos los Estados miembros de la ONU hacia el año 2030 puedan adecuar sus legislaciones en ese convenio marco, como ven en pantalla, que incluyen objetivos determinados. Es decir, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil, van a tener que, en nombre del ecologismo, en nombre de cuidar el planeta Tierra, en nombre de resguardar la casa común, en nombre de la protección ambiental, van a tener que entrar en estas políticas que van a incluir, por ejemplo, el fin de la pobreza, algo que parece sumamente benigno. Vamos a tener que ver lo que es la educación de calidad, algo que nos parece magnífico a más de uno.
la igualdad de género, donde allí se va a incluir un punto fundamental que es el aborto procurado y el control de natalidad expresamente, lo que son las ciudades sostenibles que mitigan la huella de carbono, algo que en principio pareciera razonable. Va a incluirse también lo que es la acción por el clima, lo que son las alianzas internacionales, pero que en el fondo vamos a ver que encubren algo más. ¿Cómo sería posible de entrada considerar que ante economías, culturas y políticas tan diferentes como las puede haber en Perú, Japón, Inglaterra o Sudáfrica, todas estas naciones deban aceptar los mismos patrones normativos, es decir, todos tengan que estar regulados por los mismos principios cuando la realidad económica, la realidad cultural, la realidad social que hay en Perú es totalmente distinta a la que puede haber en Japón, en Sudáfrica o en Inglaterra. Porque esto es lo que vamos a llamar globalismo, que es unificar todas las naciones al unísono de una única ideología, una hegemonía, un único eje. ¿Y cuál es la filosofía que subyace detrás de estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y por qué voy a hablar de filosofía? Porque todas las acciones que el hombre realiza tienen un fundamento filosófico. Por ejemplo, el simple hecho de que una persona se cepille los dientes ya es una decisión filosófica, porque quiere decir que en la conservación de la salud ya encuentra un bien. La persona cuando hace ejercicios, cuando cuida y educa a sus hijos, la persona cuando practica la caridad, la persona cuando limpia su comunidad, la persona cuando intenta generar conciencia sobre el fin a la violencia, todas estas decisiones son filosóficas. Son personas que han hecho una evaluación sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, y a partir de allí estructuran todas las acciones que desenvuelven. En el ser humano, la voluntad siempre quiere su bien. Entonces, la inteligencia va orientando, va dirigiendo lo que el hombre hace. Veamos, sino que incluso nuestro propio Señor Jesucristo va a decir, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Es decir, las personas en más de una ocasión obran mal por desconocimiento. Por eso yo me propongo aquí intentar transmitir lo que he recibido para que si alguien quiere seguir validando la Agenda 2030, al menos sea consciente de qué hay por detrás. Porque, insisto, las apariencias muestran una cosa, pero la realidad es más que apariencia, la realidad es más que imagen, más en estos tiempos líquidos que todo es imagen y no hay nada sólido por detrás. Para entender entonces el origen filosófico e ideológico de la Agenda 2030, tenemos que hacer un recorrido histórico. Para esto tenemos que ir a quien crea, a quien elabora, a quien desarrolla lo que es precisamente el concepto de ecología. Ernst Haeckel, tal como pueden ver, en pleno auge del cientificismo, en pleno auge del positivismo, cuando se consideraba que la sola ciencia tenía que ser el parámetro de verdad, de bien, de belleza, de justicia, de virtud. Este pensador, Ernst Haeckel, es el que va a crear el concepto de ecología, concepto que surge de la unión de las palabras oikos, que en griego significa casa, de allí la palabra economía, oikos nomos, la norma de la casa.
Oikos, logos, va a significar el conocimiento de la casa, la razón de la casa, la sabiduría de la casa. Oikos logos, que se va a entender como ecología. Básicamente, la ecología se va a presentar como el estudio que hay en torno a la relación que se da entre los seres vivos y el medio ambiente. Palabras más, palabras menos, como lo puede observar con en pantalla, es el estudio de cómo interactúan los organismos vivos con su hábitat. Y esto que parece un concepto tan pulcro en sí, tiene un aspecto fundamental, porque la raíz de la ecología guarda un secreto, y es que Ernst Haeckel, cuando desarrolla esta noción de ecología, considera que el ser humano es un mamífero vertebrado a la par de todo otro mamífero vertebrado. De hecho, él fue uno de los que sostuvo que el embrión humano en esa primera etapa no tiene ninguna diferencia sustancial con el embrión del delfín, del orangután o del elefante. Esto lo que implica es confundir el propio concepto de esencia, porque ¿qué es sino el ser humano? Un subsistente individual de naturaleza racional. Es decir, para el caso mío, puedo hablar solamente bien porque solamente me veo a mí en cámara, entonces sepan entenderme. Para mi humilde caso, que yo me asumo como realista, más allá de los accidentes y los emergentes, es decir, más allá del color de pelo, el color de piel, las diferencias que se dan en el cosmos se dan por participación en la esencia. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Que no es lo mismo la vida vegetal que la vida sensible, y que no es lo mismo la vida sensible que la vida animal. La diferencia se halla en el orden natural. Entonces, la vida vegetal tiene potencias determinadas, la vida sensible tiene potencias determinadas, la vida racional tiene su propia naturaleza. Para Ernst Haeckel esto no funciona así. De hecho, este pensador que crea el concepto de ecología era una persona habituada al estudio y podríamos decir maravillada con el estudio de de las obras de Darwin. Entonces va a tomar las tesis de Darwin y las va a radicalizar, las va a llevar a un extremo. Entonces, Haeckel, adhiriéndose al sistema darwinista en su totalidad, elabora ya no solamente una teoría biológica descriptiva, para que se entienda. Si yo a ustedes les digo que mi biblioteca de fondo es de color blanco, eso es un juicio, un concepto, una definición descriptivo. Yo estoy diciendo, la biblioteca es blanca. Yo puedo decir que estoy mal de salud, estoy describiendo. Yo puedo decir que hace 5 grados de temperatura fuera de mi oficina. Describo. Eso es lo que hace la ciencia, describe. Por ejemplo, cuando la ciencia dice que todos los metales se dilatan con el calor. Describe. La prescripción, es decir, la orden, la norma, es de carácter filosófico. Si yo digo, no matarás, no robarás, no violarás, no mentirás, vamos a ver que entramos en un campo filosófico, la filosofía moral, propio de la religión. Si yo digo que el ser humano debería reflexionar sobre su vida, ese deber reflexionar es conocimiento prescriptivo, o sea, es un juicio prescriptivo. Deberíamos hacer. Entonces, lo que está haciendo Ernst Haeckel es que la biología ya no va a ser solamente descriptiva, no va a describir cómo se comportan las especies, sino que va a prescribir a partir de lo que es una agenda eugenésica. La eugenesia significa la buena genética, el buen origen.
Cada vez que alguien ve una palabra en griego que empieza con eu, significa bueno. Por ejemplo, eutrapelia como la buena diversión, eugenesia como el buen origen, eudamonía como el buen espíritu. De allí es que el pensamiento eugenésico se consolida en Occidente, con Ernst Haeckel. Luego vamos a tener Francis Galton, cientificista, o Margaret Sanger y Mary Stopes, feministas. Todo en torno a que el ser humano no posee una naturaleza superior y especial, sino que el ser humano es un animal más. De hecho, hoy mismo analizaba un debate de dos exponentes muy conocidos, Oscar López y Roma Gallardo. Roma Gallardo, defensor de los derechos de los animales, decía en efecto que él, favoreciendo las posturas del aborto libre, veía que algunas especies de aves matan a sus propias crías para que de esa manera alcancen los alimentos y los recursos para la especie, idéntico a lo que va a sostener Ernst Haeckel, que promovía no solo el aborto seguro, legal y gratuito, sino que promovía que ciertas personas, como las discapacitadas, no consumieran recursos naturales que impedían la normal evolución de la especie. De allí que incluso Ernst Haeckel va a destratar la religión cristiana que establece una moral trascendental porque considera que no existe Dios ni religión alguna. Ernst Haeckel hereda el pensamiento filosófico de Baruch Spinoza, un pensador racionalista de origen holandés que dijo Deus sive natura, Dios o naturaleza. Para Baruch Spinoza, Dios es la naturaleza es Dios y todos seríamos extensión de esta naturaleza, todos seríamos una extensión de Dios, desde las estrellas hasta un pequeño ratón, desde las montañas y los ríos hasta un adulto, todo sería Dios. Entonces, Ernst Haeckel hereda este pensamiento y él lo va a plasmar en sus diversas obras. Él considera que la religión formaba parte de una guerra cultural. De hecho, la palabra que él utiliza como alemán es Kulturkampf o guerra cultural. De allí que la famosa obra Mein Kampf de Adolf Hitler se llama Mi lucha. Kultur de cultura en alemán. Él considera que la religión forma parte de esta batalla cultural, esta guerra cultural. Entonces él abraza el monismo, y esto es muy importante. ¿Qué es el monismo? Monismo implica considerar que todo responde a una única sustancia, que no hay una diferencia sustancial entre el ser humano, el animal, las estrellas, el sol, la luna, el río, los mares, el océano, las islas. Todo responde a una misma sustancia, donde no hay diferencia entre el orangután, el delfín, el murciélago, el cien pies, la araña o cualquiera que nos esté escuchando en este momento. Por eso se habla de monismo. Para que la gente entienda, en la religión cristiana esto es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de esencias. Entonces, si bien yo existo y Dios existe, en realidad Dios no existe, Dios es, pero bueno, es para que nos entendamos. Dios es, yo existo, los ángeles existen, los animales existen, el planeta Tierra existe, pero la diferencia está en que existen de distintos modos porque hay una esencia que los diferencia. Entonces, la esencia de un niño, aunque no haya nacido todavía, es diferente a la esencia de un caballo o de un perro. Y la esencia de un perro es diferente a la esencia de una flor o de una fruta. Esto para la religión cristiana. Ahora, para el monismo, todo responde a una misma sustancia, que es diferente para el cristianismo, porque al haber distintas esencias,
cada sustancia tiene su propia esencia que la va a diferenciar del resto. Y esta es la idea que sostiene Ernst Haeckel, que tenía que estudiarse la ecología, incluyendo al hombre, cómo se relaciona con el hábitat natural. Entendía que el hombre estaba destruyendo su hábitat natural y que la forma de resguardar la casa común era hacer lo mismo que hacen los animales, eliminar los más débiles y los que no se adaptan para preservar la especie. Y esta idea que parece un tanto radical, de hecho él mismo va a formar parte de la Sociedad de Higiene Racial en 1904, estas ideas que nos parecen radicales, y de allí que él se va a oponer al cristianismo, que entiende que está mal eliminar la vida inocente, es lo que va a marcar toda la base filosófica del ecologismo. Al día de hoy se va, y es lo que voy a corroborar ahora mismo con los datos que he preparado para esta conferencia, al día de hoy se va a ver este proceso. De allí que vamos a ver que cuando hablamos en la página en torno al ecologismo, podemos entrar a la página oficial de la ONU para corroborar lo que aquí digo, vamos a ver una información muy interesante. Esto lo tomo del sitio oficial de la ONU, que lo he transcrito, donde acá se nos dice que en 1949, y esto es importante que presten atención, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la conservación y utilización de los recursos fue el primer organismo de las Naciones Unidas en ocuparse del uso y agotamiento de los recursos, de dichos recursos. Acá lo que nos están diciendo es que ya en el año 1949 existía la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre lo que era el estudio de cómo el hombre administra los recursos. Pero hay un dato interesantísimo. No fue hasta 1968, y pido a los que estén atendiendo esta conferencia que tomen nota de esta fecha, no fue hasta 1968 cuando los principales órganos de las Naciones Unidas consideraron seriamente los cuestionamientos medioambientales. Y alguien se va a preguntar, ¿por qué en el año 68? Bueno, vamos a estudiar entonces. Vamos a hacer un repaso histórico, cómo hemos llegado al día de hoy. En 1927, la Liga de las Naciones, que es la antesala de la ONU, es cómo funcionaba la precuela de la ONU, el organismo institucional supranacional que nucleaba a los países antes de que se conformase la Organización de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, va a actuar a instancia de la convocatoria que hace Milbank Foundation en lo que fue la primer conferencia de control demográfico. De hecho, de esa conferencia surge Margaret Sanger, la creadora de la APPF, que luego, a instancia de la ONU, se va a convertir en la IPPF. La gran empresa multinacional que promueve los abortos en todo el mundo no hubiese existido si en 1927 Margaret Sanger no obtenía los recursos económicos para crear sus clínicas y si luego, gracias a la ONU, no lograba fusionarse con organismos de la India. Esta primera conferencia de control demográfico tenía como principal preocupación la altísima tasa de natalidad que había en América Latina y en China. De esta conferencia va a surgir luego las conferencias de Berlín y de París. Allí se dividen porque, si bien defendían abiertamente lo que era el control demográfico, ningún país quería quedar vinculado a participar en estas políticas de control poblacional dentro de Alemania, donde se los iba a vincular directamente al régimen nacionalsocialista. Pero lo interesante va a llegar en 1970.
54, la Conferencia de Roma, la primera conferencia oficial de la ONU como Organización de las Naciones Unidas. Esta conferencia mundial, la primera conferencia mundial de población, organizada por las Naciones Unidas, había sido propuesta por Julian Huxley, el primer director general de la UNESCO, pariente de Aldous Huxley, el que escribe el libro Un Mundo Feliz. Esta comisión de población argumentaba que era necesario el estudio de los censos que se dieron en todos los países, para así saber cuál era la tendencia demográfica. La comisión había afirmado su confianza en la ciencia, que solo los científicos tenían voz y voto. Por eso el Consejo Económico y Social decidía su realización bajo los auspicios de la ONU y lo que esta comisión decidiera. Y así es que, luego de tantas deliberaciones, van a permitir que aparezcan aquellos entes que se dedicaban al control de natalidad, particularmente la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, para que puedan tener cierta asesoría, aunque supuestamente esto era de índole científica y no política. Luego va a venir la conferencia de Belgrado. En esta conferencia se va a crear el Fondo Fiduciario para Cuestiones de Población. Básicamente lo que se hacía era destinar dinero para que se desarrollen controles poblacionales en distintas naciones emergentes que a causa de la pobreza no tenían cómo lidiar con la asistencia debida a su propia gente. Lo que era muy llamativo es que los fondos que surgen aquí, en los fondos de las Naciones Unidas para actividades en materia de población, la FNUAP, eran manejados principalmente por miembros de Estados Unidos que tenían vínculos directos con la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller. Luego vamos a llegar a la conferencia de 1974 en Bucarest, que es la tercera conferencia organizada por la ONU. Y es la primera de carácter estrictamente político, donde allí se va a desarrollar lo que es un plan de acción que va a legitimar a las Naciones Unidas a fomentar la anticoncepción y el control familiar. Quien dirige la delegación de Estados Unidos es John Rockefeller III, y esto lleva a que se empiece a impulsar el aborto como una forma de control demográfico en pos de salvaguardar la casa común y en pos de salvaguardar lo que son los recursos naturales. Todo en nombre de la ecología. Luego se llega a México en 1984, donde a instancia de Ronald Reagan y Juan Pablo II, se establece que no era potestad de las Naciones Unidas controlar la población y la tasa de natalidad de cualquier país miembro. Por eso es que finalmente se llega y se concluye en 1994 con la última conferencia de control demográfico en el Cairo, donde se asiente que la ONU ya no debía promover controles demográficos de manera abierta y directa. Sin embargo, se dijo que sí era función de la ONU resguardar los derechos humanos y que el aborto seguro, legal y gratuito sí era un derecho humano. Por lo tanto, debía promoverse el empoderamiento femenino. Pero es en el año 1994 donde curiosamente se va a ver que, aunque el feminismo recién en el año 2010 en adelante empieza a modificar algunas leyes,
En el caso de Argentina, en el 94 es cuando se implementa los derechos ambientales y difusos, los derechos propios de la ecología, en una reforma constitucional. Ya ni siquiera eran leyes de orden común, sino una reforma constitucional en la Carta Magna. Y todo fue siempre considerando que era preciso resguardar la casa común, cuidar el planeta Tierra, porque se entendía que todos los males eran a causa del hombre. Por eso se habla de causa antropogénica. Antropo que significa hombre. De allí cuando uno ve dibujos animados como las tortugas ninjas, uno dice son antropomórfica, porque tienen forma de hombre. Antropogénica significaba que el origen era causado por el hombre, que el hombre era responsable de este supuesto cambio climático. Cambio climático que ha sido cuestionado por grandes científicos. Ivar Gieber, Patrick Moore, González Corripio, Judith Butler, el último premio Nobel de Física. Todo surge por un libro que si bien ya la tesis se venía tratando desde décadas pasadas, se llama La bomba demográfica que escribe Paul Ehrlich, como ven en pantalla, en el año 1968, el mismo año en el que escribe su famoso ensayo La tragedia de los comunes, Garrett Hardin. A partir de allí se tomó como un dogma de fe que la reproducción del hombre era la principal causa de contaminación y de males ambientales, principalmente el cambio climático, aunque haya 20.000 errores en la medición en los últimos 100 años. Por eso van a ver que la propia ONU reconoce que a partir del 68, año en el que salta a la fama la idea del hombre responsable del cambio climático, es que la propia ONU dice que no fue hasta el año 68 cuando los principales órganos de las Naciones Unidas consideraron seriamente las cuestiones ambientales, porque es el año en el que se publica La bomba demográfica y libro La tragedia de los comunes, las obras de Paul Ehrlich y de Garrett Hardin. Entonces, a partir de ese año, se ha entendido la necesidad de volver a aquella vieja tesis del creador del concepto de ecología, que la única manera de resguardar el planeta Tierra es eliminando las tasas de natalidad, principalmente las naciones emergentes, las naciones pobres, las naciones que no llegaron a industrializarse a tiempo, principalmente eliminando a las personas no deseadas. De allí que se habla de embarazos no deseados, porque si no es deseado, quien quiera resguardar esa vida está yendo en contra de la voluntad de un ser consciente. Y hoy se habla de conciencia en el sentido animal. Se habla de que los animales tienen conciencia porque sienten dolor, cuando la conciencia es un acto propio de la naturaleza racional y los animales no son racionales. Es tal la confusión que hay que hasta gente que dice creer en Dios ha caído en las garras de esta agenda, defendiendo incluso parte de estas tesis. Por eso van a ver que de allí en adelante se va a hablar del ser humano como una plaga, constantemente. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Garrett Hardin escribe La tragedia de los comunes, donde la culpa de los mayores males en el planeta se debe a que la gente común se reproduce y consume recursos comunes. Más allá que se demostró que esto no funciona como se sostiene. De hecho, Paul Ehrlich hace una apuesta económica con un economista llamado Julian Simon y se demuestra que después de 10 años, todas las predicciones de Paul Ehrlich no solamente que fallaron, sino que esos supuestos recursos naturales que se iban a agotar, además de que no se agotan, además bajaron sus precios. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se escribe en la bomba demográfica o la bomba poblacional de Paul Ehrlich en su libro, se escribe que
los estados no solo deben promover el aborto seguro, legal y gratuito, sino que organismos supranacionales deben incluso promover la esterilización forzada. Y Perú tiene algo de experiencia al respecto. Eric Pianca sostuvo que para resguardar el planeta Tierra era necesario que un virus como el ébola acabase con el 95% de la población. Peter Singer, defensor de los derechos de los animales, consideró que al tener más conciencia de vida una vaca, la misma tendría más derechos a vivir que un niño por nacer o un discapacitado mental grave. Aparece, por ejemplo, Les Nike en la década de los 90 a promover el movimiento por la extinción humana voluntaria. Esto por citar tan solo algunos ejemplos entre tantos, pero podríamos ir a la mismísima IPPF, que tuvo siempre sus sucursales de aborto seguro, legal y gratuito en el mundo, en los barrios más marginales y pobres, lleno de mestizos, llenos de afrodescendientes, lleno de latinos, considerando que el cambio climático se vincula directamente a lo que es la cuestión sexual y la reproducción del ser humano. Ahora, lo cierto es que podríamos decir que no necesariamente tenemos que creer que esto deba funcionar de la misma manera. Primero, porque sí se puede dudar del cambio climático. Tenemos las palabras de Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, que establece con su conocimiento científico que el clima cambia de manera cíclica. De hecho, en la etapa de mayor industrialización del siglo XX, si uno observa los gráficos, de 1950 a 1970, el de la temperatura global se hallaba en descenso. Por eso en la década de 1980 se hablaba de enfriamiento global. Luego, cuando se empieza a medir la temperatura en los océanos, es cuando empieza a haber variaciones. Entonces, hay errores de medición reconocidos por los mismos miembros de la IPCC. Tenemos las palabras de González Corripio, que hasta nos muestra que donde hoy hay climas fríos, en el pasado hubo climas tropicales mucho más profundos de los que podemos imaginar. Quiere decir que ha habido calor mucho más exagerado que el actual en zonas que nosotros consideramos frías, demostrando nuevamente que no es la acción del hombre la que necesariamente vaya a comportarse como Zeus, aquel que podía controlar el clima. Y Barguieber va a explicar en términos simples el gran mito del cambio climático antropogénico. Y Barguieber, que fue miembro de la ONU, miembro del panel original de la IPCC y premio Nobel de Física. Porque lo que hay en el fondo es, en última instancia, un trasfondo político. Es que determinados capitales internacionales quieren controlar los recursos naturales de naciones emergentes. Entonces, si Perú, Colombia, Chile, Paraguay no se reproducen, no pueden industrializarse y explotar sus recursos naturales. Entonces, acá hay un dato que es fundamental. Si una nación no tiene una tasa de natalidad por encima de 2,1, luego de 100 años esa nación desaparece, que es lo que va a pasar con España hacia el año 2100, porque España tiene una tasa de natalidad de 1,1. ¿Qué va a suceder entonces con esos recursos naturales? Van a quedar como reservas controladas por la ONU, como intenta hacer la ONU en este momento con la con la Amazonía. Por eso es importante entender este punto. Porque si las naciones no se reproducen y no se industrializan, pierden el control soberano de sus propios recursos. Por eso la insistencia de esta Agenda 2030, para que se ceda la soberanía nacional en pos de metas capitales que están protegidos políticamente por la Asamblea General de la ONU. Por eso se crean sistemas corporativistas, se crean agendas culturales, como están viendo en pantalla, para impresionar, para dar lástima, para que si alguien cuestiona esto, uno quede como un cerdo capitalista opresor que quiere destruir el planeta Tierra. Muy por el contrario, si uno investiga quién financia
a Greta Thunberg, que es lo que nosotros exponemos en nuestro libro, si uno investiga cómo funciona realmente la industria detrás de estas campañas como la de Ralph, va a notar que lo que pasa con el ecologismo es que se termina haciendo más rico al rico, como fue, por ejemplo, la inversión en carne sintética de Bill Gates, y a los pequeños productores agropecuarios se los manda a la quiebra, viéndose obligados todos a tener que vender sus campos y haciendo que los que tienen un mayor capital puedan concentrar mayor poder económico. Para esto, podríamos dar un ejemplo simple para entender cómo funciona este idea del desarrollo sustentable. Supongamos tres casos y con esto cierro. Tres ejemplos que siempre doy. En el primer ejemplo, yo estoy casado con mi esposa. Somos pobres, pero como yo no creo que el planeta Tierra tenga derechos, como yo no creo que el ser humano esté por debajo de un perro o de un árbol, con mi esposa, como somos pobres y tenemos un pequeño campo, decidimos explotar ese campo, trabajar ese campo. Entonces, yo trabajo de sol a sol, mi esposa va a tener que parir con dolor, tiene un hijo, a ese hijo mayor yo lo pongo a que pueda labrar la tierra conmigo, explotar el campo conmigo. Como ya tenemos dos manos de obra, con ese remanente de riquezas que nos queda, nuestro segundo hijo se va a encargar del cuidado del ganado, porque justamente como no creemos que los animales por sí mismos tengan derechos humanos, lo que vamos a hacer es cuidar debidamente las ovejas, cuidar debidamente las vacas, pero con la explotación de las ovejas y las vacas, ya pudimos comprar un pequeño tractor y seguir creciendo. Luego, nuestro tercer hijo, como ya hemos crecido económicamente, va a poder trabajar fuera del campo. Entonces va a trabajar en un pequeño pueblito, en un trabajo como empleado. Con ese sueldo extra vamos a poder pagar una carrera universitaria a nuestra cuarta hija y ya vamos a tener una doctora dentro de la familia. Y esta es la forma en la que han crecido todas las naciones. En el segundo caso, se, se podría dar que yo tengo un campo, pero como tengo mucha plata, podría contratar a alguien que lo explote por mí y yo dedicarme a vacacionar con mi esposa, viajar por el mundo, no tener hijos para no generar huella de carbono. Total, tengo el dinero para sostenerme. El problema es el tercer caso, que es lo que le pasa a América Latina, donde con mi esposa, que no tenemos dinero, abrazamos estas ideologías y decimos, no vamos a tener hijos para no generar huella de carbono, para ser felices, como dice el foro de Davos, no poseerás nada y serás feliz. Entonces, no tenemos casas, no tenemos campo, no tenemos animales. ¿Qué hacemos? Viajamos por el mundo, gastamos lo poco que tenemos consumiendo, 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 creyendo que si gastamos dinero con Mastercard estamos combatiendo el cambio climático, si compramos juguetes con Hasbro tenemos conciencia social, que si veo series de Netflix me estoy haciendo progresista. Entonces voy consumiendo ideologías y gasto dinero. Y cuando el dinero se acabe y ya sea muy pobre, ya que abortamos cuando éramos jóvenes y estamos solos al final de nuestras vidas, eutanasia, como fue la vida de, por ejemplo, el ecologista André Gors, que murió de esa manera. Entonces, la Agenda 2030 es una agenda estrictamente filosófica. Es creer que el hombre no es la criatura predilecta de Dios, esto sería propio para la religión cristiana, sino que el hombre está a la par de un árbol, está a la par de un caballo, de una vaca, de una oveja, y tenemos que ir cediendo nuestra soberanía, nuestro desarrollo, nuestras familias, nuestra propia religión en nombre de esta religión global. Para esto
y si alguien piensa que es una exageración creer que se ha constituido el ecologismo como una religión, voy a citar tan solo un párrafo para terminar mi conferencia, invitando a que podamos al menos reflexionar. Mikhail Gorbachev, después de haber sido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y luego de haber sido presidente de la Unión Soviética, se dedicó a la difusión de los principios ecológicos, para lo cual fundó una organización no gubernamental transnacional llamada Cruz Verde Internacional. Él fue uno de los más importantes redactores y promotores de la Carta de la Tierra. En una entrevista con Los Angeles Times del año 1997, 8 de mayo para ser más preciso, Gorbachev manifestó la esperanza de que algún día, cito lo siguiente, manifestó la esperanza de que se haga necesaria un nuevo código legal internacional sobre el medio ambiente plasmado en una Carta de la Tierra, un acuerdo vinculante como el de los derechos humanos de la ONU. Él dijo, mi anhelo es que esa carta sea una especie de 10 mandamientos, un sermón de la montaña, que sirva de guía para guiar la conducta de los hombres en relación al medio ambiente en el próximo siglo y más allá también. Rescate una palabra clave, relación. La palabra religión significa religarse, relacionarse. Si uno no se está relacionando con el Dios verdadero, se va a, se va a relacionar con las ideologías, en este caso la ideología ecologista. Si uno no se relaciona en esa relación de presencia y distancia con Dios, con el hombre y el mundo, uno se relaciona finalmente con las ideologías y con estas filosofías monistas. Yo no estoy a favor de que se contamine. Muy por el contrario, yo incluso los invito a que puedan participar de las actividades que se van a dar ahora en la fecha de 9 de junio, domingo 9 de junio, a que puedan participar, por ejemplo, en lo que es la campaña de Unidos por el Titicaca. Me parece genial que puedan involucrarse en lo que es el resguardo del ambiente que uno habita. Pero tenemos que ser conscientes, si uno abraza una visión realista, hay una relación de presencia y distancia con Dios, con el mundo y con el hombre, donde yo sé que Dios está presente en el mundo, pero que yo no soy Dios. Yo estoy presente ante el prójimo, pero no soy el prójimo. Yo estoy presente en el mundo, pero no soy el mundo. Porque si no tengo claro esto, voy a creer que el mundo es Dios, que la naturaleza es Dios, que el ambiente es Dios, que el hombre es Dios, y caemos en la tentación de querer ser como los dioses y no entender que hay jerarquías. Y así como uno está por debajo de Dios, Dios cuando diseñó el mundo, lo diseñó con un orden. No es que puso al hombre a ser sirviente del caballo, del león, de la oveja. No es que puso al hombre a ser sirviente, un mayordomo de la naturaleza. No somos sirvientes de la naturaleza, sino que nos servimos de la naturaleza. Entonces, es racional cuidar el planeta Tierra. Es irracional que el planeta Tierra sea más importante que la vida humana. Porque si Dios estableció una jerarquía, ¿quién soy yo para decirle a Dios que se equivocó cuando puso como criatura predilecta al hombre por sobre el resto de criaturas inferiores? No significa que uno esté legitimado en quemar bosques, maltratar animales o volcar, volcar petróleo deliberadamente en el océano, sino estar atentos porque muchas veces detrás de un discurso buenista, de un discurso bien intencionado, estamos cayendo en las fauces de esta Agenda 2030. Por ejemplo, igualdad de género que implica suprimir por completo la noción de varón y mujer unidos en el santo matrimonio monogámico, exogámico y duradero que tiene por fin principal crecer y multiplicarse.
Abrazar la Agenda 2030 es abrazar las ciudades de 15 minutos, que son formas de encarcelar al ser humano, como sucedió en el año 2020, contra su voluntad, pero bajo la apariencia de libertad, bajo la apariencia de bien. Implica abrazar la Agenda 2030 que cada nación renuncie a sus propios recursos que van a quedar en manos de metas capitales que financian la Asamblea General de la ONU. Implica que las culturas de cada pueblo se van a perder porque quedan todas unificadas bajo el mando de un solo gobierno. Implica la idea de una renta universal, lo que a la postre se traduce como una forma internacional de socialismo. Implica que de repente nuestros hijos van a dejar de alimentarse como desean que se alimenten las familias para tener que consumir solamente legumbres o insectos. Implica finalmente el desarme de las naciones y a la postre quedar a merced de una potencia extranjera. Implica, como se ha visto, la transición energética de manera desproporcionada, lo cual ha generado desde grandes catástrofes, como se vio en Estados Unidos o Alemania en el primer invierno, a tener que favorecer económicamente al régimen comunista chino, que tiene el 97% del mercado global cooptado en lo que refiere a la extracción y distribución de los metales raros necesarios para la fabricación de paneles solares. Un régimen como este chino, que tiene hasta campos de concentración para perseguir y encarcelar a religiones como los musulmanes o los cristianos. Y pido perdón por los gritos de mi hija, que veo que está con algún tema de salud. Así que esto es lo que yo hoy tenía para transmitir. Esta advertencia para que conozcan qué hay por detrás de la Agenda 2030, y muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, gracias, profesor Horacio, por compartir esta conferencia y de alguna manera orientarnos referente a los objetivos de esta Agenda 2030, porque aparentemente en sus objetivos, sus títulos parece genial, ¿no? ¿Quién no quiere eliminar la pobreza? ¿Quién no quiere proteger el ambiente, etcétera? Pero detrás de eso, acá hay 17 objetivos que se ven súper, pero detrás de eso, la manera como se quiere conseguir es realmente un poco preocupante. No tuve la oportunidad de leer un poco acerca de esto porque se subdivide, ¿no? En más de 100, creo, subobjetivos para concretar estos objetivos. Y realmente me quedé sorprendido, ¿no? Yo pensé que solamente era algo que la gente no quiere y demás cosas, pero cuando leí realmente me llevé una sorpresa. Bien, entonces a los que están participando en esta conferencia al vivo por la página de CLIP Latinoamérica y Unidos por el Titicaca, hay un espacio para preguntas, pueden escribir en el chat y el equipo de CLIP va a tomar nota y le hacemos conocer al profesor Horacio para que pueda responderles. Entonces, a ver, mi equipo puede chequear los mensajes si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que estamos viendo acá, para después ya ir a los informes, la parte final. A ver, vamos a ver por acá cómo estamos el equipo. Ok, en el Facebook no hay preguntas, dice. Entonces, para cerrar, ¿algún mensaje final o algún complemento, profesor Horacio? Simplemente invitarlos a reflexionar desde la razón. Entender lo siguiente. Así como alguien puede criticar la ideología feminista por totalitaria y no por eso uno estaría a favor de lastimar a una mujer, uno puede cuestionar el ecologismo y no por eso uno va a estar a favor de destratar la casa común, el cuidado ambiental, la responsabilidad. De hecho, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente libres, más allá de la potencia intelectiva y volitiva? Lo que nos hace verdaderamente libres es la capacidad de responder, la responsabilidad. De allí que no le exigimos responsabilidad a un niño, y por eso tampoco creemos que un niño sea libre de poder elegir ciertas acciones.
¿Cuándo consideramos que el niño se va volviendo libre? A medida que puede responder por sus actos. Entonces, el ser humano debe responder ante las generaciones venideras y ante el prójimo por sus acciones porque es libre. O sea, uno lo que plantea es un sistema de responsabilidad racional. Occidente se construyó entendiendo la necesidad de que el hombre para sobrevivir debía adaptar el ecosistema. Entonces, los monacatos, los monasterios, las cofradías, las hermandades entraban en un terreno profundamente hostil, lo embellecían, lo ordenaban y permitían el desarrollo de la civilización. Porque uno en la razón entiende ese punto de equilibrio que hay entre el salvaje que adora la naturaleza como una diosa y el bárbaro que la destruye con la técnica. El hombre cultivado, el hombre culto, es un punto de equilibrio, donde comprende que el proceso civilizador, si es libre, es responsable. Entonces tiene que haber una responsabilidad prudente en cómo nos vinculamos con el medio ambiente, sin caer en el panteísmo y sin caer en ese antropocentrismo tecnócrata que considera que uno tiene una liberación total de toda responsabilidad frente al prójimo. Uno es responsable frente al prójimo, sin endiosar la naturaleza y sin ceder la propia libertad a organismos transnacionales que van en desmero de lo que es la soberanía nacional y el bien común de cada patria. Bien, muchas gracias, profesor Horacio. Igual hacerles conocer, ¿no? De que parte del el tema que nos está dando hoy en día el profe Horacio, también, si quieren profundizar un poco más, tiene acá este libro que les estoy mostrando, que titula El libro negro del ecologismo, ¿no? Escribiendo igual a las páginas de CLIC o a los WhatsApp, los voluntarios también, si les interesan este libro, por supuesto, tiene el profe Horacio y también lo pueden encontrar a él en Instagram, ¿no? Todo eso para que puedan ampliar su conocimiento. Y simplemente decirle, ¿no? Sobre todo a los voluntarios, ¿no? De que con estas actividades, ¿no? Que venimos ya nosotros de años con el proyecto de liderazgo ambiental Unidos por el Titicaca, dando educación con el grupo Misión Verde centrado en valores, ¿no? Entonces, igual hay bastantes organizaciones que promueven actividades ambientales, pero siempre les digo, recomiendo, ¿no? Vean el componente educativo, ¿no? Si estas actividades, aparte de ayudar a reforestar, a limpiar, hay un componente que me hace crecer como persona, como la educación que se da en el clip Cuerpo de Liderazgo, esto se lo pasaba en principio, está bien, ¿no? Pero si por ahí, como ya hemos podido evidenciar, ¿no? Algunas organizaciones hacen una actividad y después terminan contaminando peor porque su celebración es terrible, no tiene medida, hay malos hábitos, hay muchos vicios. Entonces, ¿por qué seguir ahí? ¿No? Entonces tengan cuidado, eso también, ¿no? Al final, cada voluntario, cada persona es libre de participar donde quiera, pero siempre piensen, ¿no? En el crecimiento como persona de esta actividad, cuánto me ayuda a mejorar mi carácter, cuánto me ayuda a ser un mejor hijo o hija de lo que soy enfrente de mis padres, ¿no? Cuánto me ayuda a mejorar mi actitud enfrente de mis amigos para ayudarle a conseguir las metas, los sueños, centrado, por supuesto, en un propósito bueno. Eso es súper importante, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Y bueno, les comento esto, ¿no? Porque como hoy día se celebra el Día Internacional del Ambiente, hay muchas actividades, seguramente propaganda por acá, pero al final no es cuál es mi aporte esto para esta actividad y también de qué me sirve a mí para mejorar mi actitud, mi comportamiento, ¿ok? Entonces, simplemente eso, agradecerles y como el profe Horacio decía también, los invitaba hace rato que se sumen, ¿no? A la actividad del 9 de junio, el domingo próximo, que por segunda vez esta jornada, la 10ª jornada de limpieza lo vamos a hacer en Juliaca, el año pasado lo hicimos allí también, y los años anteriores, a pesar de la pandemia, venimos haciendo siempre en Puno, pero básicamente hay muchas otras organizaciones que ya también como que tomaron conciencia y hacen actividades de tal manera que cuando hicimos el recorrido en bicicleta por la bahía, todo eso, no hay prácticamente nada que limpiar o mucho que limpiar como eran años anteriores cuando empezamos estas actividades, ¿no? Entonces, simplemente eso muestra también de que ya un poco la gente está más consciente y que también hay instituciones, tanto públicas como privadas, que también
coopera de alguna manera en estas actividades. Y ahora, por supuesto, Juliaca, un poco complicado las contaminaciones, pero no solamente es de la basura de la gente ahí, ¿no? Sino que también en los entornos no muy lejanos hay minerías ilegales y todas esas cosas. Y ahí también es que, ¿no? Si de nuestra parte hacemos actividades para generar conciencia, también pedimos a las autoridades que pongan en práctica las leyes establecidas, ¿no? Para poder regular la minería ilegal, sobre todo que está contaminando mucho, ¿no? En la parte de esas regiones de la Rinconada y demás cosas que llegan a través de los ríos al lago y eso realmente es terrible, ¿no? Tanto en el lado peruano como en el lado boliviano, ¿ok? Entonces, muchas gracias una vez más, profe Horacio. Gracias a todos los que están en esta transmisión al vivo por Facebook, Clip Latinoamérica, Unión Feliz Titicaca. Y estén atentos a los anuncios que se hacen en las páginas de las siguientes actividades. También para los jóvenes que quieren sumarse al voluntariado, pueden escribir en la página también. Recientemente había una convocatoria para un grupo nuevo y estamos constantemente siempre con el plan educativo trimestral que avanzamos para poder dar una educación de liderazgo, de principios y valores y poder, como les digo, ¿no? Mejorar nuestro carácter, nuestro comportamiento, para de esa manera tener más cuidado también, por supuesto, y proteger y cuidar nuestro entorno, nuestra casa grande, nuestro planeta Tierra, no solamente el lago Titicaca, sino que todo nuestro entorno. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.